Se escuchaba muy bien. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí, señor, ya se escucha. Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos a arrancar. No sé si tengas alguna introducción o algo o arrancamos de una vez. No, de una, si quieres, por Ok, favor. perfecto. Muchas gracias, Buenos días buenos a días. todos. Dando continuidad a este portafolio de producto que tenemos hoy, tenemos el agrado de poderles presentar el segmento de alimentos y bebidas, los productos que tenemos para este segmento como tal. Hoy nos va a acompañar, voy a compartir la moderación con el ingeniero John Otálora, debido a que estoy por fuera de la ciudad y se me cruzó con un vuelo. Entonces, el ingeniero John nos va a colaborar también en esta presentación. Ok, continuando con estas presentaciones, ya todos conocen, o espero que conozcan bastante bien nuestro portafolio y esa es parte de la idea de estas conferencias. Dentro del portafolio que tenemos para el segmento de industria alimenticia, adicional del tema de herramientas que también se utilizan para este segmento, vamos a enfocarnos en estos elementos que se ven en la parte inferior, que son las chumaceras y los rodamientos rígidos de bola, que son básicamente los elementos que vamos a encontrar en este tipo de segmento. ¿Cuál es la idea principal de estos elementos? Pues obviamente, como en todo, satisfacer los requerimientos en temas de higiene. Obviamente, pues todo lo que tiene que ver con industria alimenticia tiene que cubrir un tema de certificación para garantizar que no haya contaminación de los elementos o los productos finales que se procesan. ¿Qué tenemos entonces para esto? Obviamente tenemos rodamientos con lubricante sólido, tenemos chumaceras que pueden venir en diferentes formas y materiales. La idea es garantizar un bajo torque y reducir al mínimo ese goteo de lubricante, dado que estamos hablando de una industria alimenticia. Entonces, la idea es que el lubricante que tiene el rodamiento, pues nunca llegue a tocar o a estar en contacto con el producto que se procesa. No obstante, los rodamientos para la industria alimenticia nuestros vienen con un lubricante, con una certificación H1 para contacto incidental con estos productos, ¿vale? Hay algunos elementos de los cuales vamos a mencionar, por ejemplo, tornillos poliméricos, en los cuales se utilizan para algunos tipos de equipos a altas temperaturas y que tengan lavado frecuente. Entonces, ¿qué hay que entender básicamente en el proceso de la industria alimenticia? Hay que tratar de entender que como el proceso como tal requiere que haya limpieza extrema, se van a realizar lavados frecuentes con productos químicos. ¿Listo? Con agua, vapor de agua y o agua a presión. ¿Listo? Eso va a generar corrosión dentro de los rodamientos. Entonces hay que tratar de evitar esa corrosión. ¿Cómo se ve esa corrosión dentro de un rodamiento cuando lo revisamos? Dependiendo del tipo de rodamiento, obviamente, vamos a ver marcas como de este estilo. Tratan de verse como si fueran sombras no muy bien definidas de el elemento rodante o el sitio donde se almacenó agua durante un periodo de tiempo. Listo, entonces, cuando entra la humedad o ingresa el agua, va a generar corrosión durante esas paradas o los periodos en los cuales el equipo no opera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya una resistencia a la emulsificación. La emulsificación es cuando entra el lubricante en contacto con el agua y cambia de color y cambian sus propiedades. Entonces, para esto, para evitar esto, tenemos la grasa sólida. También tenemos soluciones que previenen el ingreso del agua al rodamiento. Para eso tendríamos el triple sello, que es básicamente un sello especial para los insertos. Y para resistir a esa corrosión, cambiamos el material. Entonces no se utilizará un acero al carbono normal, sino que se utilizará un rodamiento con acero inoxidable o resina, o bien un rodamiento que pueda resistir a la corrosión con una protección como el zinc. ¿Listo? Entonces hay que entender
que la industria alimenticia tiene diferentes procesos, entre los cuales van a generar muchos desafíos para todos los rodamientos y los equipos y todo el equipo rotativo que vamos a tener para que mantenga en funcionamiento el dispositivo. Entonces, en ellos vamos a tener exposición a productos químicos, lavados continuos, vamos a tener variaciones de temperatura, inclusive vamos a poder tener presencia de contaminación del mismo proceso. Todo esto va a atacar al rodamiento, ¿no es cierto? Y puede interrumpir toda la cadena del proceso. Entonces, es de vital importancia comprender cuál es el fenómeno que se está ocasionando dentro del proceso mismo del alimento o el proceso de la industria alimenticia que vamos a proponer soluciones. Y ese es el desafío, ¿no es cierto? Poder saber qué tipo de... Hay que comprender cuál es el problema que está atacando, que está generando la falla en el rodamiento. Entonces, si es el vapor, si es el calor, si es la contaminación y el tipo de proceso en el cual se va a realizar, que podemos tener conducción de elementos, podemos tener sistemas de pesaje, tenemos sistemas de embotellado, sistemas de dosificación, sistemas de aplanamiento, separación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante tratar de comprender el proceso del cliente, ¿ok? Entonces, para cada una de esas soluciones, si es en frío, si es en caliente, si tiene viento, si se está haciendo esterilización, porque tengan en cuenta que esas esterilizaciones se pueden utilizar desde rayos ultravioletas hasta procesos químicos, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta si ese proceso requiere alguna condición especial para nuestro rodamiento, ¿vale? Ok, hablando de rodamientos rígidos de bolas, pues vamos a poder tener bastantes disposiciones. Entonces, vamos a encontrar diferentes materiales, entre los que podemos encontrar rodamientos poliméricos, rodamientos en acero inoxidable, y podemos encontrar la posibilidad de tener dentro de estos mismos rodamientos lubricación sólida de ser necesario. Ok, un pequeño resumen. Rodamientos rígidos de bolas, pues ustedes saben que es una familia bastante larga de rodamientos en los cuales vamos a encontrar diferentes tipos de sellos y posibilidades para condiciones de trabajo diferentes, ¿no es cierto? Dentro de esos sellos, pues tenemos el escudo, que ya lo conocemos, el escudo metálico, como es bien conocido en NTN como ZZ. Los sellos de caucho, recuerden que los sellos de caucho nuestros tienen diversas configuraciones dependiendo del tipo de contacto que haga el labio sobre la pista interior. Entonces podemos encontrar rodamientos que tienen sellos sin contacto, que tengan sellos de contacto firme o completo, como el LLU, y sellos, bueno, no está aquí, pero el LLH, que sería de un contacto ligero, ¿vale? Cada uno de estos sellos nos van a permitir una condición de operación completamente diferente. Por ejemplo, el sello LLU tiene mayor fricción al tener un contacto muy firme en estas secciones contra los labios internos del mecanizado que se hace en la pista, y va a evitar que ingrese contaminante fino y va a retener el lubricante al interior del rodamiento. Caso contrario del LLB, en el cual se va a solicitar para unas condiciones de velocidad un poco más altas, pero el tema es que la exclusión de finos no es posible con este tipo de sello, al igual que el ZZ, que no va a garantizar la exclusión completa de los finos que puedan estar en el proceso. Adicional, dentro de los procesos, como ya mencionamos, podemos encontrar diferentes tipos de temperaturas. Cada temperatura pues requerirá un tipo de material diferente en los sellos para unas condiciones de operación que pueden ser diversas. Entonces eso también tiene que entrar en consideración cuando estamos hablando del segmento alimenticio. Entonces,
cuando hablamos de altas temperaturas, por lo general nos vamos a inclinar por tipos de silicona o bitones, ¿no es cierto? Y en condiciones de temperaturas por debajo de los 100 grados o hasta los 130, 135 grados por periodos muy cortos, podríamos utilizar nitrilo. Tengan en cuenta que son periodos muy cortos de operación a esas temperaturas extremas, dado que el nitrilo tiende a cristalizarse cuando supera ese punto de operación, ¿ok? Estos sellos, NTN busca facilitar su identificación y por eso varía los colores o la coloración del sello para garantizar que no se confundan, ¿vale? Los sufijos van a variar dependiendo del tipo de contacto que hace el labio y el material seleccionado para esa función como tal, ¿vale? Entonces vamos a poder encontrar, cuando tenemos poliacrilatos, una A, bitón vamos a encontrar A1, silicona A2. Y esto va a variar dependiendo del tipo de contacto que va a tener el sello. Entonces podríamos encontrar un LHA1 o LLHA1 para un contacto ligero en bitón. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los rodamientos estándar, o el 100% de los rodamientos estándar nuestros, van a estar estabilizados a una temperatura que no va a superar los 120 grados. Por lo tanto, si el proceso requiere temperaturas superiores o temperaturas inferiores de operación, pues vamos a requerir rodamientos que puedan funcionar en esas condiciones. Para eso, dentro del portafolio tenemos los productos de la serie Top Line de SNR que nos van a ayudar a entrar en esos rangos muy bajas temperaturas, muy altas temperaturas y algunas condiciones de alta velocidad, que también son muy interesantes para poderlas tener claras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, continuamos. No, señor. ¿Cuáles son esas condiciones que vamos a encontrar de pronto dentro de estos procesos alimenticios? Entonces, vamos a poder tener procesos en los cuales vamos a tener horneados, entonces vamos a requerir condiciones de temperatura sobre los 150 grados, 300 grados. En algunos casos, hornos pueden llegar a trabajar a más de 350 grados, por los cuales vamos a requerir condiciones de protección adecuadas, ¿no es cierto? Entonces la serie F600 va a ser la indicada para esos casos en los cuales requerimos esta condición de operación. Tener en cuenta que esta serie F600 viene con unos lubricantes especiales para temas de extremas temperaturas. No están indicados para contacto alimenticio. Por lo tanto, estos procesos, ¿dónde los podríamos llegar a ver? En el horneado de, no sé si conocen las galletas wafer. Ahí podríamos encontrar estos rodamientos para esas condiciones de temperatura extremas. En bajas temperaturas, en los sistemas de transporte, los procesos de liofilización que pueden haber y que se están utilizando tanto para los productos que encontramos ahorita en el mercado, se pueden requerir rodamientos que resistan temperaturas hasta de menos 60 grados centígrados. Entonces, la indicada sería esta serie LT o LTZ con escudos para garantizar un lubricante con un bajo punto de viscosidad que permita que el rodamiento se mantenga en operación, así sea a bajas temperaturas. ¿Listo? Si revisamos cada uno de estos rodamientos, por lo general vamos a encontrar características de juegos internos mayores al normal para las condiciones de operación que cada uno de estos requiere. Las bajas temperaturas comprimen o tratan de contraer el material. Entonces, el juego interior del rodamiento va a jugar un papel muy importante en esta operación de los rodamientos, ¿ok? Y vamos a tener unas grasas especiales, obviamente, también que garanticen esa operación. Cuando hablamos de altas temperaturas, como ya les mencioné, los sellos
van a cambiar y van a ser vitales para garantizar que no se cristalicen. Entonces vamos a utilizar sellos de Viton o de algún fluoroelastómero que va a garantizar que pueda operar de forma continua. Acuérdense que cuando empleamos sellos de caucho, independiente el tipo de material que se utilice en el rodamiento, en el sello como tal, va a estar indicado para contaminación fina. ¿Ok? Cuando utilizamos escudos, es que la contaminación es más baja o el material particulado es más grueso. Cuando yo me refiero a finos, hablo de materiales que funcionan como tal. ¿Ok? Lo mismo va a suceder para rodamientos para extremas temperaturas sobre 200 grados. Esto es temperatura continua de operación, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Nuestra competencia ofrece algunos rodamientos para picos de operación hasta 200 grados centígrados, pero no operación continua. Si se requieren condiciones un poco más altas, de operación, como ya les mencionaba, tendríamos la serie F600, en la cual pues, el juego interno va a variar mucho más. Estos rodamientos por lo general se utilizan en las ruedas de vagonetas de hornos, en algunos procesos, como el que les mencionaba del horneado de las galletas wafer, que entra como si fuera una prensa en la cual el producto se vacía y las dos partes del molde entran directamente al horno, garantizando la cocción del producto. Y eso forma como una oblea al secarse. Entonces ahí vamos a requerir rodamientos de este estilo. Para la alta velocidad, esto también se va a ver mucho en las empresas alimenticias porque van a requerir sistemas de extracción de aire. Entonces, por eso está dentro de esta presentación. ¿Listo? Estamos hablando de sistemas industriales de extracción de aire en los cuales la velocidad de rotación va a ser bastante elevada. Ok. Aquí traigo a colación esta nueva, bueno, no nueva, esta serie de rodamientos que también tenemos, que no es de pronto muy común verla, que son rodamientos Mega Ohm. Estos rodamientos son sistemas que utilizan protección, ya sea por adición de una capa cerámica o de una capa que permita la disipación eléctrica que pueda llegar a tener un rodamiento. ¿Dónde se utilizan estos elementos? Donde tengamos variadores de energía. Entonces, si yo tengo un motor con variador, muy probablemente va a requerir implementar uno de estos elementos. Muy importante tener en cuenta que este prefijo se va a anteceder siempre al número básico del rodamiento, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de protecciones contra las corrientes parásitas que se puedan generar en los variadores o en los equipos que utilicen variación de energía. Entonces, el más usado es el recubrimiento cerámico y obviamente pues también el más económico. Ya un recubrimiento de resina va a ser un poco más costoso debido a estas mecanizados que se hacen en la parte superior del rodamiento para garantizar de que la resina mantenga en su posición, ¿ok? Dependiendo del tipo de recubrimiento que se hace, pues va a ofrecer una resistencia al voltaje, a los picos de voltaje, ¿vale? Entonces, también es importante que conozcan que tenemos este tipo de producto porque en la industria alimenticia casi todos los elementos de mezclado, transporte, requieren variadores de energía para garantizar el flujo o las diferentes variaciones de flujo de producción. ¿Ok? Ok. Cuando hablamos de insertos o de soportes, vamos a tener en cuenta que cuando estamos en el segmento alimenticio, vamos a utilizar dos materiales básicamente. Aquí en industria alimenticia no vamos a manejar
los materiales de fundición y vamos a emplear preferiblemente acero inoxidables y materiales de polímeros, ¿listo? Carcasas termoplásticas, también se les denomina así. ¿Cuándo se utiliza fundición entonces en la industria de alimentos? Cuando tenemos la línea de proceso, la línea del producto está sobre la aplicación que requiere el movimiento, garantizar el movimiento. Entonces, todo lo que esté por debajo de la línea de proceso que no afecte o corra algún riesgo de contaminar el producto puede ir en fundición. ¿Listo? Lo que hay que tener en cuenta es que los procesos alimenticios, como tienen muchísimo lavado frecuente, entonces se prefiere utilizar este tipo de elementos termoplásticos y en acero inoxidable, dependiendo del proceso, para evitar esa corrosión. ¿Hay alguna inquietud hasta aquí? No, señor. Ok. En nuestros rodamientos o nuestros insertos de termoplástico, utilizamos un material que se llama tereftalato de polibutileno o PBT, ¿cierto? Le llaman así. Más fácil decirle termoplástico, entre otras cosas. ¿Qué es importante tener en cuenta en este material? Que ofrece una buena resistencia a la rotura, tiene una muy buena temperatura de flexión, son rígidos y tienen muy buena dureza, ¿vale? Son resistentes a los rayones y a la abrasión como tal, lo que les permite tener una muy buena estabilidad dimensional. Adicional, pues tienen una muy buena resistencia química ante los productos que se van a utilizar y puede soldarse por ultrasonido, que es otra cosa que puede ser bastante interesante. Y se producen mediante moldeado por inyección y extrusión. Los insertos o los complementos donde van los pernos van a ir con un acero inoxidable 304, que es un acero austenítico. ¿Listo? Aquí los aceros inoxidables vamos a tener martensíticos y austeníticos. Entonces, no sé si de pronto les haya sucedido que hay clientes que le hacen prueba al acero inoxidable porque dicen que el acero inoxidable no es magnético. Eso es cierto parcialmente, porque depende de la procedencia del acero, si es austenítico o martensítico. Ok, aquí voy a dejarlos aquí con John. Él va a continuar la presentación desde este punto. Yo debo retirarme porque tengo un vuelo que me va a dejar en poco tiempo. Entonces, les agradezco su atención hasta aquí, hasta este punto donde los pude acompañar el día de hoy. Me disculpo de antemano, la verdad fue algo casual, solamente encontré un vuelo hasta ahora. Y estamos atentos a cualquier inquietud que pueda presentarse. No obstante, les vamos a enviar una información que tenemos disponible en cuanto a productos de la serie alimenticia, ¿vale? Les agradezco muchísimo y vuelvo y me disculpo con ustedes. John, te dejo la vocería. Gracias. Ok, gracias, Luis. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar continuación donde quedó Luis. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, señor. Ok, bueno, entonces íbamos acá en el tema de pronto, tal como lo mencionaba Luis, digamos en la industria de alimentos es muy común, ¿sí? Que utilicemos materiales diferentes a lo que generalmente utilizamos en otro tipo de industrias. ¿Listo? En este caso, pues tenemos acá un producto, ¿sí? O productos que tienen alta rotación. En este caso son soportes. Este caso que tenemos aquí es un soporte en acero inoxidable completamente. ¿Listo? Y rodamientos rígidos de bolas también en acero inoxidable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos acá? Entonces, aquí tenemos
¿listo? Una chumacera que de pronto físicamente, ¿listo? O a la vista, pues difiere un poco de las chumaceras a las cuales estamos acostumbrados a ver. Entonces, digamos, las mayores características acá que uno puede tener, por ejemplo, aquí inicialmente en el rodamiento, es que el rodamiento tiene un tipo de lubricante diferente, ¿listo? Estos tipos de lubricantes, pues, digamos, son lubricantes especiales que pueden en algún momento, digamos, estar en contacto con el producto final, es decir, con el alimento, ¿listo? Y, digamos, están aprobados para que este contacto, ¿listo? No cause alteraciones grandes en el alimento. ¿Listo? Entonces, esto, por ejemplo, en este caso, tenemos acá, esto blanco, denominamos dentro de NTN lubricante sólido, ¿listo? Entonces, ¿esto qué es? Pues básicamente es el lubricante que cuando empieza a funcionar el rodamiento, ¿listo? Entonces hay cuando empieza a funcionar el rodamiento, hay incremento de temperatura, ¿listo? Entonces, cuando hay incremento de temperatura, ¿qué pasa acá? Esto es un termoplástico unido a un aceite lubricante, ¿listo? Entonces, cuando yo empiezo a subir la temperatura, ¿listo? Es como, para que ustedes lo tengan en cuenta, como la mantequilla cuando entra en contacto con el fuego en la cocina, ¿sí? Entonces, una cosa es que esté sólida, pero cuando empieza a aumentar la temperatura, esto empieza a soltar, digamos, poco a poco una película lubricante, ¿no? Entonces es para que se entienda de esa forma. Esto de acá es el lubricante. Aquí tenemos pues un aro interior, listo, en acero inoxidable. En este caso tenemos acá en el punto 3, nuevamente tenemos un deflector, es decir, el rojito que está allá adentro es el sello, listo, y el que está por fuera es el deflector, pues obviamente para evitemos todo el tema de contaminación. Podemos o no podemos tener, dependiendo de la chumacera, una protección adicional, que es esto de acá afuera, que son cobertores, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con estos cobertores? Estos cobertores, pues, son tapas adicionales que vienen con como si fuera un retenedor, ¿listo? Entonces, esto es un retenedor de varios labios, de dos labios generalmente, que lo que hacen es evitar, ¿listo? Que el contaminante o la contaminación entre dentro de la chumacera. De hecho, no solamente, también hablamos no solamente de contaminación cuando nos referimos a, digamos, productos como polvo. ¿Sí? Puede también tener contaminación en cuanto al tema de contaminación líquida. Entonces, por ejemplo, agua, ácidos y demás. Entonces, esto evita, esto trata de evitar que entren contaminantes aquí al rodamiento. Entonces, de manera general, si yo quiero, hay una doble capa en este caso. ¿Listo? Entonces, para que entre un contaminante aquí donde está la parte blanca, donde están como tal los elementos rodantes, pues tiene que primero superar esta barrera. Después de que supera esta barrera, digamos, viene el contaminante por acá, entonces tiene que ahora superar la barrera de los sellos que tiene el rodamiento como tal. Entonces, esto es una barrera adicional que tenemos en este caso. ¿Listo? Aquí en rodamientos rígidos de bolas, pues rodamientos rígidos de bolas tenemos lo mismo. Tenemos tanto aro interior como aro exterior como elementos rodantes en acero inoxidable. ¿Listo? Entonces aquí también podemos tener, generalmente podemos tener aquí adentro que no vienen sellados, pues lubricantes sólidos también. ¿Listo? No necesariamente pueden haber lubricantes sólidos acá, dependiendo del tipo digamos, de aplicación que podamos tener, o si pedimos el rodamiento sellado o sin sellos, podemos tener aquí otro tipo de lubricantes o de hecho ningún lubricante. ¿Listo? Si viene sin ningún tipo de sello. Igual, eso pues también, digamos, aunado a que muchos de los clientes tienen ya sus propias fórmulas, sus propias formulaciones de lubricación y que aplican sus propias formulaciones. ¿Listo? Entonces podemos tener aquí este tema aquí adentro. ¿Listo? Algo importante, listo, en rodamientos rígidos de bolas, para que lo tengas de manera general, es que de manera general, la gran mayoría de rodamientos rígidos de bolas son con juegos normales. ¿Listo? Juegos normales, poco, o digámoslo así, la mayoría de fabricantes no tenemos disponibilidad de estos rodamientos rígidos de bolas con juegos radiales C3, C4 o ahí para arriba, a menos que sea una aplicación especial. Pero de manera general, ¿listo? Ustedes van a encontrar que estos rodamientos vienen con juego radial normal. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en algún momento, si de pronto un cliente les dice que con juego C3 o un juego especial, cuidado porque eso no es tan comercial y pueden haber problemas ahí a la hora de poder suministrar esos rodamientos a los clientes. ¿Listo? Bueno, aquí algo de los cobertores. Entonces, aquí tenemos en la parte superior, pues digamos, en este caso, cobertores para polo. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí una chumacera termoplástica con inserto en acero inoxidable. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, aquí tenemos una chumacera en acero inoxidable
totalmente, tanto el rodamiento como el inserto. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Las chumaceras termoplásticas, ¿listo? Estas de acá, ¿listo? Pueden tener cobertores cerrados o cobertores abiertos. ¿A qué se refiere cobertores cerrados y a cobertores abiertos? Entonces, cuando yo coloco, por ejemplo, un cobertor de estos que es abierto acá, ¿listo? Pues, ¿qué me va a permitir? Que el eje pase de un lado hacia el otro. ¿Listo? Que el eje me pase para un lado hacia el otro. Sin embargo, hay algunas aplicaciones, generalmente de flanche, es decir, de estas de acá o estas de acá, en las cuales el eje no pasa totalmente. El eje está limitado o llega al límite del eje, está a ras con el límite acá del rodamiento. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a colocar o podemos utilizar cobertores cerrados. ¿Listo? Entonces, esto viene, ¿cómo vienen los cobertores? Vienen como prefijos. ¿Listo? Entonces, viene CC para si es un cobertor cerrado o CO si es un cobertor abierto. Hay algo aquí, ojo, hay algo aquí interesante o a tener en cuenta. Los cobertores, o sea, la chumacera, la carcasa, tiene que estar preparada para recibir el cobertor. ¿Listo? Si la carcasa no está preparada para recibir el cobertor, pues no se puede colocar el cobertor. En termoplásticas no hay problema. Sin embargo, en chumaceras en acero inoxidable, se requiere que la chumacera, ¿listo? Dentro de la nomenclatura de la chumacera, cuando la pedimos, tenga un sufijo, la letra N. La letra N, ¿qué nos da? ¿O qué nos indica? Que podemos hacer, que la chumacera puede aceptar cobertores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta en algún momento. ¿Alguien quiere hablar? Ah, ya le toca salir desde el carro. Que lo asegure y vaya y lo tire ahí en el taquendama. Tienes el micrófono abierto. Jenny, tienes el micrófono abierto. Ok, gracias. Bueno, entonces estamos acá en los cobertores de pronto para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Qué se diferencia de pronto con una chumacera de estas que vimos anteriormente versus una chumacera de fundición en las cuales estamos acostumbrados a ver? ¿Listo? Entonces, esta chumacera es algo importante. La carcasa termoplástica, pues, o sea, termoplástica, pues obviamente no se oxida. ¿Listo? Entonces, esto es algo importante en la industria alimenticia. En la industria alimenticia es muy normal, ¿listo? Que cuando hay cambios de turno, sea la máquina que sea, la máquina se lave con agua a presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el operador del equipo terminó su turno y él no le importa, él no va a cuidar de pronto o más bien, no va a tener poco cuidado al momento de lavar la máquina en que el agua, por ejemplo, no caiga en las partes rodantes. No, lo que le interesa es lavar su máquina y ya, ¿sí? Entonces, él coge con mangueras a presión, lava toda su máquina, que si el agua cayó a los rodamientos, si el agua cayó a partes, por ejemplo, eléctricas muchas veces, pues el operador no tiene ese cuidado, ¿listo? Entonces, por eso se necesitan este tipo de, digamos, de soportes. Muchas veces los clientes intentan cambiar estos soportes termoplásticos, pues, por soportes normales, ¿no? Pues, para ahorrarse algunos pesos, porque, pues, estos soportes tienden a ser más caros que un soporte de fundición, ¿listo? Entonces, cuando eso sucede, pues, ¿qué pasa? Se dan cuenta que a la semana, a veces a los días, pues el soporte empieza a estar corroído, ¿listo? Y al momento de estar corroído, pues toda esa corrosión puede tener la posibilidad de que se vaya al producto. Entonces, hay una de las razones por qué digamos, se deben usar generalmente soportes termoplásticos o en acero inoxidable, ¿listo? Entonces, otra cosa, lo que les decía anteriormente, los soportes de acero inoxidable, pues obviamente reducen el riesgo de oxidación. Tener algo presente, ¿listo? Eh, los soportes como tal, hay que verificar qué tipo de ataque están teniendo, ¿sí? Una cosa es que pueden estar de pronto siendo atacados con agua y otra cosa pueden ser atacados con una combinación, por ejemplo, de agua con un químico, ¿listo? O un químico directamente, ¿listo? Entonces, hay que tener cuidado porque pues no solamente se utiliza agua, digamos, para limpiar todos los equipos, sino se utilizan otros elementos químicos que pueden afectar estos elementos. Es decir, que, por ejemplo, algún tipo de ácido, ¿listo? Puede que el acero inoxidable no sea tan bueno, pero ahora sí es bueno el tema termoplástico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que, digamos, generalmente este tipo de soportes tienen grasa sólida. ¿Listo? Tener algo presente. Ustedes no sé si vieron acá, anteriormente la grasa era de color blanco. ¿Listo? Y aquí es de color como amarillo.
¿Listo? Entonces, ¿qué se diferencia? Esta de color amarillo no es un lubricante grado alimenticio. Este de color amarillo es un lubricante para, digamos, aplicaciones generales. Si se requiere que el lubricante usado en determinada área de donde está montado el rodamiento sea con características que pueda de pronto tener grado alimenticio, el lubricante ya no va a ser de ese color, sino va a ser de color blanco. Esto para que lo tengan en cuenta en algún momento. Puede que en amarillo, aplicaciones normales. ¿Listo? Blanco, si se requiere que sea grado alimenticio. ¿Listo? Entonces, a esto es lo que les decía sobre la resistencia a la corrosión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes materiales de las chumaceras. ¿Listo? De las carcasas, ¿no? Y aquí tenemos las condiciones que pueden ser, digamos, en este caso, expuesto al aire, ¿listo? Que puede ser aire seco o aire húmedo, sumergido en agua natural, en agua salada o ataques ácidos. Entonces, vean lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, una resina de poliéster, ¿listo? Pues tenemos que es muy buena cuando son aplicaciones que son al aire, ¿listo? Cuando son sumergidas, pues me puede funcionar muy bien. Pero, por ejemplo, cuando es el elemento que la ataca o el elemento que puede estar en contacto con la chumacera puede ser un ácido, por ejemplo, ácido nítrico, ¿sí? Entonces, ya se dan cuenta, por ejemplo, que aquí ya la reacción es muy pobre, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, dependiendo qué estoy haciendo digámoslo así, el proceso, qué tipo de contaminación esté siendo sometido, pues yo puedo escoger una chumacera, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si es ácido nítrico, ya estoy viendo que termoplásticas, pues no me van, ¿listo? Que lo mejor sería utilizar acero inoxidable austenítico, que en ese caso será el SUS 303 o SUS 304. Entonces, si, digamos, en mi proceso estoy siendo atacado o el elemento que está atacando, digamos, que está contaminando la chumacera es ácido nítrico, pues el cliente puede estar utilizando termoplásticas. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a seguir cambiando chumaceras constantemente. Muchas veces depende del tipo de cliente que se va a dar cuenta, pues que no quiere aumentar de precio o no quiere aumentar, digamos, no sé, la inversión de cambiar de termoplástica a acero inoxidable. ¿Listo? Entonces, ojo, porque hay que retirar aquí mientras de pronto una en acero inoxidable le puede durar hasta 3 o 4 veces más de lo que puede durar una chumacera termoplástica, pues a veces los clientes no entienden o les cuesta entender ese tema. ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta que, miren, ok, usted está cambiando chumaceras constantemente, ¿listo? Que eso puede quitarse ese dolor de cabeza cambiando de una chumacera termoplástica a una chumacera en acero inoxidable. ¿Listo? Ahora podemos ver también, por ejemplo, aquí que en determinados momentos, ¿listo? El cliente, listo, por ejemplo, aquí con chumaceras de estas son chumaceras normales, las dos últimas, ¿sí? Entonces ven que en cualquier tipo de condición, sea al aire, sea sumergido o peor aún en ácido, pues el rendimiento es entre pobre y muy pobre, ¿listo? Entonces, por eso es que existen chumaceras termoplásticas y chumaceras en acero inoxidable, que existen otras opciones, ¿listo? Existe mucho en equipos que están, digamos, siendo fabricados como nuevos, ¿listo? Muchas veces para tratar de bajar el costo del equipo, pues colocan chumaceras normales, ¿listo? Después de que el equipo se lo entregan al usuario final y el usuario final lo pone en funcionamiento, pues se da cuenta que esos soportes no son los adecuados, ¿listo? Entonces aquí es cuando podemos entrar y ofrecerle chumaceras en acero inoxidable, chumaceras inoxidables, termoplásticas, perdón, de acuerdo al tipo de aplicación que podamos tener. ¿Listo? Entonces, estas tablas sí son, digamos, nos ayudan mucho también a la parte comercial a poder vender cuando se tienen problemas de este tipo o cuando llegamos a una empresa que se utiliza o tiene, su proceso tiene que ver con alimentos y bebidas. ¿Listo? También se tiene, dentro del tema de alimentos, ¿listo? Hay algo importante, altas temperaturas. ¿Listo? Entonces, muchas veces podemos, así como podemos entrar, por ejemplo, hoy a una, digámoslo así, a una chumacera, perdón, a un equipo, a una fábrica que hace helados, por decir algo. ¿Listo? Entonces, cuando hace helados, pues tenemos bajas temperaturas. Pero podemos entrar de pronto a un cliente que hace, no sé, pan, ¿listo? Que hace cocción, por ejemplo, de ponqué, ¿listo? Entonces, ahí, por ejemplo, el que hace el chocorramo. Entonces, el chocorramo necesita una cocción previamente, pues para volverse, digamos, una masa, pasar a ser un ponqué y después tener un relleno,
líquido, en este caso de chocolate. Entonces, es claro que vamos a encontrar ahí alta temperatura. ¿Listo? Pero entonces aquí, por ejemplo, tenemos una cocedora continua de arroz. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa acá? Entran estos cuerpos, están metidos aquí adentro. ¿Listo? Y esto es básicamente una banda transportadora que pueden venir a cierta temperatura acá, puede ser una temperatura ambiente o bueno, un poco más elevada, listo, y cuando entran al horno aquí, mientras van pasando, este horno continuo, pues obviamente se eleva bastante la temperatura. Pero entonces, ¿qué pasa? Como es un horno continuo, listo, horno continuo me refiero a que hay aquí movimiento, como hay movimiento, pues tiene que tener soporte, tiene que tener ejes que estén haciendo, ayudando a hacer ese movimiento, y como tiene ejes, pues debe tener alguien que apoye los ejes, ya sea un rodamiento como tal o generalmente chumaceras. ¿Listo? Aquí adentro, o muchas veces no solamente las chumaceras están aquí adentro, pueden estar acá afuera. ¿Listo? Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí una cadenita y aquí pueden estar los soportes, las chumaceras. Hay que tener en cuenta algo. Esto que es algo con el cual los clientes, digamos, se confunden mucho al momento de poder escoger una chumacera o poder dar indicaciones correctas. Tenemos, por ejemplo, una cocedora de arroz, ¿listo? Entonces, el cliente se queja que necesita rodamientos para alta temperatura, ¿listo? Pero muchas veces el cliente ni siquiera tiene claro cuál es la temperatura a la cual está siendo sometido sus rodamientos. Dice, no, el horno está, qué sé yo, el horno está a 400 grados. Ok, el horno puede estar a 400 grados, ¿listo? Pero la temperatura de la chumacera, la temperatura del inserto del rodamiento es una temperatura diferente. Y en este caso necesitamos la temperatura del rodamiento, porque si yo digo que yo, no sé, 400, 500 grados, ninguna chumacera le va a aguantar todo eso, toda esa temperatura. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muchas veces el cliente dice, no, es que es un horno que está a 350 grados. Sí, pues el horno está a 350 grados, pero la chumacera o el rodamiento nuevamente está a otra temperatura. Y necesitamos es la temperatura a la cual está el rodamiento. Ahí, de hecho, es una oportunidad también para vender hasta medidores de temperatura o pirómetros. ¿Listo? Eso es una opción también ahí que sale, digamos, ahí de pasada, ¿m? Para vender elementos o pistolas de temperatura. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cuando tenemos chumaceras que están siendo irradiadas, generalmente radiación es que todo esto está caliente, ¿listo? Entonces, por radiación, la temperatura, la chumacera también empieza a sufrir alta temperatura. Entonces, en el caso de NTN, como les dije, podemos tener dos opciones en temperatura. Baja temperatura o alta temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con baja temperatura? Ojo, porque los rodamientos también se dañan con baja temperatura. Se cristalizan y se parten. ¿Listo? O se rompen. Entonces, en ese caso, NTN puede ofrecer a los diferentes clientes chumaceras hasta menos 50 grados centígrados. Recuerden que las chumaceras normales, las de fundición, tienen un rango de temperatura en el cual está entre menos 10 grados y máximo hasta 110 grados. ¿Listo? Ese es el límite normal de temperatura. Pero aquí estamos a menos 50 grados. Podemos tener, ¿qué nomenclatura tenemos? C. ¿C de qué? De cold, o bueno, frío en inglés. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos temperatura. Esto significa cold T1, o sea, baja temperatura hasta máximo T1. ¿Listo? Entonces, en ese caso, NTN, T1 significa que hasta menos 50 grados centígrados. Esa es la menor temperatura a la cual NTN puede, digamos, ofrecer chumaceras en baja temperatura. Ahora, en alta temperatura, tenemos dos opciones. HT1, H de high, ¿listo? T1 hasta 140 grados o HT2 hasta 200 grados centígrados, ¿listo? Entonces, el hecho que vengan ya estos sufijos acá y estos sufijos acá, internamente el rodamiento, como es alta en temperatura, pues también va a tener juegos radiales diferentes al normal. Recuerden que las chumaceras normales, ¿cuál es el juego radial de una chumacera de fundición? No sé si alguna vez un cliente les ha hecho esa pregunta, pero para que sepan, el juego normal de una chumacera en fundición es un juego normal. ¿Listo? Entonces, para cuando te encontramos altas temperaturas, vamos a tener juegos radiales más grandes. ¿Listo? No hay que especificar el juego radial porque ya en este caso con la nomenclatura, listo, con estos sufijos, listo, recuerden, por ejemplo, que muchas veces, no sé, esta noche será UCP 205D1, listo, pero entonces vamos a encontrar otros sufijos. Al encontrar estos sufijos, ya la chumacera y el rodamiento vienen adaptados para aguantar a estas temperaturas, listo, por si les piden. Esto comercialmente, listo, ojo, comercialmente puede ser un buen gancho porque
no todo el mundo o cuando salen los clientes a buscar al mercado, ¿listo? No, esto es muy difícil de encontrar, ¿listo? Esto es difícil de encontrar que las tengan para entrega inmediata, ¿listo? Entonces, esto puede ser una buena oportunidad. Si ustedes se dan cuenta que o pueden conseguir un usuario que pueda tener chumaceras de alta temperatura, les sugeriría que traten de hacer una negociación al respecto, ¿listo? A que traten de, digamos, de amarrar al cliente para que ustedes le tengan este producto, porque créanme que si el cliente va a empezar a buscar por fuera, ese producto es muy difícil que la mayoría de, digamos, de competidores lo puedan tener, ¿listo? ¿Esto qué es? Entonces, bueno, ok, aquí tenemos un poco más de información, ¿listo? Entonces tenemos acá, nuevamente, resistentes al calor, recuerden, HT, resistentes al frío, CT, ¿listo? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, resistencia al calor, pues obviamente tenemos, nuevamente, lo que les decía, un lubricante que soporta esa temperatura, ¿listo? El escudo, pues es un escudo metálico porque, pues, por la temperatura el caucho, el nitrilo, pues no soporta por allá hasta estos 180, estos 200 grados centígrados, y los juegos internos se ven que aumentan, ¿listo? Entonces los juegos internos aumentan. Cuando son bajas temperaturas, ¿listo? Entonces lo mismo, tenemos lubricantes especiales, ¿listo? Y nuevamente sellados especiales, porque el nitrilo, también los cauchos, en este caso el nitrilo que es el más usado, pues sufre con baja temperatura y sufre con alta temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una resistencia, aquí tenemos una aplicación de manera general que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, resistencias al calor, cinta continua de cocción de arroz, esta de acá, ¿listo? O podemos tener túnel de refrigeración por banda, ¿listo? Entonces, si alguna vez alguien tiene la oportunidad de ir a una fábrica de helados, ¿listo? Van a encontrar este tipo de túneles de refrigeración. No solamente en las fábricas de helados, ¿no? Por ejemplo, equipos que utilicen o, o fabricantes que tengan que ver con embutidos. ¿Listo? En los embutidos también se maneja, pues obviamente, bajas temperaturas. ¿Listo? Ustedes entran a una fábrica y ustedes van a encontrar que pueden encontrar una bodega, no sé, digamos una bodega como la de Roamundi en Bogotá o bueno, en cualquiera de las sedes, y toda la bodega está con aire acondicionado. Toda la bodega está funcionando a muy baja temperatura. ¿Listo? Y entonces la máquina, toda la máquina siempre está fría. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una chumacerita de estas. ¿Listo? Entonces, cambiar, digámoslo así, o que de entrada, cuando se instalan unas piezas de estas, pues inmediatamente sufren un choque térmico. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso, cuando es posible utilizar o ofrecer al cliente, por ejemplo, equipos tanto para baja temperatura como para alta temperatura. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, bueno, esto sí, pues también nuevamente un tema de repaso. Recuerden que primero, pues hay diferentes tipos de insertos, ¿listo? La chumacera, pues primero está el tipo de inserto, después está el tipo de carcasa y la nomenclatura, ¿no? Recuerden que cuando es hasta acá, hasta 205, son chumaceras milimétricas y cuando viene raya 3 dígitos en NTN, son chumaceras en eh, pulgadas, ¿no? Que el primer dígito indica pulgadas completas y los últimos 2 dígitos, el complemento del primer dígito en 16avos de pulgada. ¿Listo? Entonces, así es la nomenclatura de NTN, de normal. ¿Listo? Entonces, aquí es la nomenclatura normal y entonces cuando acá cambia a nomenclatura para soportes en acero inoxidable, en este caso en SNR, ¿listo? Digamos, no sé si lo ha comentado, pero la mayoría de soportes que NTN actualmente ofrece, o el grupo NTN, digámoslo así, para el tema de alimentos, son marca SNR. ¿Listo? Entonces aquí cambia un poco la nomenclatura. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, pues nuevamente tenemos primero el tipo de rodamiento, el tipo de rodamiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos tener SES, que significa inserto de acero inoxidable con anillo excéntrico. ¿Listo? SUC, que es el más normal, que es inserto de acero inoxidable, pero con prisionero, con ajuste por prisionero. ¿Listo? Podemos tener un MUC, que es un inserto de acero inoxidable. ¿Listo? También con prisionero. O un ZUC, que es un inserto zincado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con zincado? Ojo, no es acero inoxidable. ¿Listo? Zincado es un tratamiento que se le da a la superficie de un rodamiento normal para que soporte algo, para que soporte un poco más la contaminación o la corrosión. ¿Listo? Pero no es un rodamiento en acero inoxidable. Ojo. Zincado es una protección que se le da como adicional, generalmente, o puede ser, por ejemplo, óxido negro. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, un rodamiento
de chumacera y que está como si fuera negro, como si estuviera quemado. ¿Listo? Eso es un recubrimiento que tiene para tener un poco de mayor protección para oxidación, pero eso no quiere decir que ese no se vaya a oxidar. Ese inserto, después de que se le capa acá, de que esa capa se ve eliminada o se ve atacada o ya se elimina, pues el inserto va a empezar a oxidarse de manera normal, como si fuera una chumacera normal. ¿Listo? Entonces, eso se da, digamos, para aplicaciones en las cuales yo necesito altas cargas, pero también necesito mantener un poco de pronto algo de alguna resistencia a la corrosión. ¿Listo? De manera general, tengan en cuenta algo. Un rodamiento en acero inoxidable, ¿listo? Tiene menor capacidad dinámica de carga que un rodamiento en acero al carbono, ¿listo? Entonces, muchas veces, eso es algo a tener en cuenta porque muchas veces los clientes hacen cambios, digamos, basados únicamente en la corrosión, ¿sí? Entonces, que tengo una máquina que se está dañando constantemente, ¿listo? Entonces, esa máquina que está dañando constantemente, ¿qué es lo que pasa? Es atacada se daña porque los rodamientos están siendo contaminados, ¿listo? Entonces, muy alegremente a veces el mismo cliente o recibe también recomendaciones, no, eso cambia a acero inoxidable o cambia a chumaceras termoplásticas, que eso para que no se le dañen tan rápido. Ojo, listo. Puede que cambie a chumaceras en acero inoxidable, pero nunca se tuvo en cuenta la carga del equipo, ¿listo? Y ahora el rodamiento no se va a dañar por contaminación, sino se va a dañar por carga, ¿listo? Entonces, ojo ahí, ¿listo? Ahora, pues volviendo acá a la nomenclatura, volvemos a las chumaceras. Entonces, aquí nuevamente tenemos diferentes nombres dependiendo de la carcasa. F flanche, FL flanche 2 huecos, pedestal, flanche ovalada de 2 huecos, ¿listo? Aquí hay algunos tipos diferentes de carcasas, ¿listo? Adicionales, hasta tensoras, ¿listo? Esto es NR, SNR, en NTN casi no viene a esto, ¿listo? En NTN viene únicamente flanche de 4 huecos, ovalada de 2 huecos y pedestal, no viene nada más. En cambio, en SNR, digamos, ¿cómo decirlo? El tipo de carcasas que viene es un poco más amplio. Listo, el tipo de bloqueo. Solo hay dos tipos de bloqueo disponibles, en anillo excéntrico y prisionero. Es decir, si un cliente me pide una carcasa termoplástica con manguito de fijación, eso no viene. Listo, eso no existe. En este caso, en SNR. Y pues algunos sufijos como grasa sólida, cobertores, listo. Entonces recuerden que si quiero hacer inoxidable y necesitan cobertores, pues tiene que tener un sufijo con la letra N. Y nuevamente acá, hasta acá, recuerden acá, si viene hasta 205, pues es una serie milimétrica. Pero si viene un raya, en este caso va a venir raya dos numeritos, es el diámetro del eje en pulgadas. Entonces, estos son el diámetro del eje en 16avos de pulgada. Recuerden, entonces, cuando es raya 16, 16, 16avos. Entonces, es como si fuera una pulgada. No sé, cambia a raya 17. Raya 17 es para una pulgada y un 16avo. ¿Listo? Acuérdense de esto. Entonces, en NTN viene raya tres dígitos y en SNR viene raya dos dígitos, es decir, como si fuera el tipo de nomenclatura diferente. ¿Listo? Únicamente basado en dos dígitos y 16avos de pulgada. ¿Listo? Esto es digamos, algo que le ayuda a uno bastante, es un intercambio de rodamientos de serie inoxidable. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las series NTN, ¿listo? Los chumaceras, ¿cómo se llaman? NTN, ta, 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 ta. Aquí tenemos 3, 6, 7 fabricantes diferentes. ¿Listo? Esto es un intercambio que, pues, digamos, ayuda bastante. Entonces tenemos American Roller Bearing, Browning, Dodge, MRC, NSK o RHP, que es lo mismo, Empire y NSKF. ¿Listo? Entonces, si a mí me piden de pronto una chumacera en cualquiera de estos, en cualquiera de estos fabricantes, pues básicamente, o sea, esto es la base, ¿no? Base es digamos, la raíz del rodamiento, ¿no? Aquí no dice medidas ni nada más, sino aquí me dicen, por ejemplo, no sé, a mí me piden, qué sé yo, hagamos un ejemplo, una SUCP 205, pues yo voy a saber que es una SUCP 205 también en ETN, ¿listo? Entonces, para que la tengan en cuenta, esta es la raíz de las referencias, ¿listo? Y cómo pueden ser intercambiadas en este caso a la serie NTN o, bueno, o SNR, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Este intercambiador, pues, es bastante útil al respecto, ¿listo? ¿Tienen preguntas o vamos bien? Ok, creo que vamos bien.
¿Listo? Entonces, ahora acá, digamos, tenemos ahora intercambio entre marcas también, algunos otros intercambiadores adicionales. ¿Listo? Entonces, aquí sí está nuevamente, bueno, cuando son termoplásticas, cómo se llama en NTN, digo, y cómo se llama en otros fabricantes. ¿Listo? Esto también es parte del intercambiador que vimos anteriormente. ¿Listo? Nuevamente, es la base, ¿no? O sea, la raíz, digámoslo así, que es como si yo nuevamente colocara una, en este caso, una UCP, ¿listo? ¿Cómo se llama? En otro fabricante, una SY, por decirlo algo. ¿Listo? Estos son los intercambiadores de los insertos. Solo el rodamiento, ¿listo? En acero inoxidable. Entonces, aquí, no sé, en un NTN, pues lo que les decía, por ejemplo, un NTN empieza con la letra F, raya UC, y el EP03 es la grasa. ¿Listo? Entonces, este NSN se llama MUC, no sé, 205, bueno, llámese la referencia que se llame, y FD dependiendo del tipo de ajuste que tenga, ajuste por prisionero o ajuste por eh, anillo excéntrico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también ahí, que nos sirve bastante ahí también para hacer intercambios. ¿Listo? Aquí hay algunas aplicaciones, algunas referencias que ustedes pueden encontrar, ¿listo? En maquinaria para alimentos. Entonces, por ejemplo, en cortadoras de carne, pues básicamente son rígidos de bolas pequeños. ¿Listo? Recuerden, aquí un rígido de bolas con tapas metálicas y esto que diga, recuerden que cada vez que haya en la nomenclatura NTN un slash, ¿listo? Y una combinación de letras y números es un tipo de lubricante. ¿Listo? Entonces, de manera general, les cuento que LP03 significa grasa sólida para aplicaciones normales, es decir, la de color amarillito. ¿Listo? Y acá hay una que se llama, por ejemplo, es un llenador Linzer, es un llenador de líquidos. ¿Listo? Encontramos rodamientos grandes y LP09 indica que es grasa sólida, pero para aplicación con grado alimenticio. Esto es la diferencia entre el 03 y el 09. Los dos son grasa sólida, estas aplicaciones normales, este es grado alimenticio. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí podemos encontrar esféricos un poquito grandes, ¿listo? Robots para maquinaria, sí hay muchos, cuando son robots para generalmente empacado, vamos a encontrar rodamientos de contacto angular, generalmente de precisión, ¿listo? Rodamientos de rodillos, este es un rodamiento de rodillos cónicos apareado, ¿listo? Entonces de pronto hay algo especial por ahí que ustedes pueden encontrar, ¿listo? Aquí algunos ejemplos, entonces ve, aquí están, no sé, si ustedes se dan cuenta que es eso, ¿listo? Esto es un equipo, ¿listo? Bandas transportadoras para, pues, la industria de la pesca. Esto no se da mucho acá, pero lo que es, digamos, en la zona norte del Caribe y la zona, y la zona eh, sur en el Pacífico, lo que es por allá Tumaco, bueno, lo que es el Nariño y Chocó, pues se da mucho tema también de pesca, ¿listo? Entonces en pesca, ¿listo? Vamos a encontrar, por ejemplo, mira, aquí hay una chumacera de flanche de 4 huecos, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿listo? Y básicamente el producto está ahí. Entonces, por eso les decía que en este caso, digamos, aquí en este caso, ¿qué pasaría si se escurre la grasa por acá? Pues que es alta la probabilidad de que el producto que se contamine con el lubricante, pues es muy grande. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cuando son de este tipo, pues la chumacera tiene que tener grasa grado alimenticio, que por algún accidente esa grasa se contaminó aquí con el producto, pues el producto no va a tener grandes alteraciones, ¿listo? En su estado normal, o para alimento, o para ser consumido en el tema de alimentos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí básicamente, si ven que todos los ejes llegan a la raíz acá de donde termina la chumacera, diferente de este sí es un eje pasante, este sí es un eje de arrastre. Entonces, por ejemplo, en esta chumacera, si ven que sale harto, o digámoslo así, es muy, la parte que sobresale del eje con respecto a la chumacera es muy grande. Entonces, aquí no le podría meter un cobertor, ¿listo? El cobertor aquí, por ejemplo, sí lo puedo colocar y el cobertor aquí me ayudaría pues primero a aislar el rodamiento para que no le entre contaminación, ¿listo? Ya sea por agua, ¿listo? Y también aislar para que si hay alguna fuga de aceite de acá, alguna fuga de lubricante, pues no llegue al producto, ¿listo? Entonces el cobertor tiene ahí doble función en este caso. ¿Listo? Entonces, estas son algunas opciones que podemos tener. En este tipo de maquinaria, ¿listo? Uno se pudiera poner a detallar, uno va a encontrar una cantidad de rodamientos y chumaceras
bastante grandes, ¿listo? Estos equipos tienen muchos tipos de chumaceras y generalmente no es que encuentre uno o dos, encuentro muchísimas, 20, 30, 40 chumaceras por cada equipo, ¿listo? Entonces, por eso el tema ahí es comercialmente muy bueno, ¿listo? Lo que les decía anteriormente, entonces, pues, lo de la grasa sólida, pues básicamente es un lubricante que es un termoplástico unido a un lubricante, listo, que usted, por ejemplo, le va a meter la uña acá y no entra, no le entra el dedo, no le entra la uña, es duro, es un termoplástico. Que cuando empieza a funcionar, cuando esto empieza a girar, pues básicamente cuando esto empieza a girar, pues aumenta la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, pues básicamente empieza a soltar esto, básicamente la película lubricante. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esto de la grasa sólida, a ver si lo que hice acá, si lo hice acá adelante. ¿Listo? Hay tres tipos de grasas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una grasa sólida, una grasa multipropósito tipo alimenticia y una grasa multipropósito, grasa sólida normal. ¿Listo? Hay un tema a tener en cuenta, es la temperatura de funcionamiento. ¿Listo? Ojo con la temperatura de funcionamiento, porque las grasas sólidas, ¿listo? Tienen restricciones en cuanto a temperatura. Entonces, por ejemplo, una grasa sólida normal, ¿listo? Aguanta hasta 60 grados para operación continua, pero puedo soportar picos de 80 grados centígrados. ¿Listo? Aquí tenemos algunos rodamientos, ¿listo? Y algunos temas de costos, digamos, de comparación para saber si podemos utilizarla o no la podemos utilizar, dependiendo del tipo de contacto que pueda tener con el alimento. Entonces, por ejemplo, una grasa multipropósito, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tiene algún tipo de contacto con un alimento, pues, ojo, esto de inocuidad es que no afecta al alimento, ¿no? No va a tener una grasa, digamos, sólida normal, pues va a afectar como tal el alimento. Entonces, si uso la misma grasa sólida, pero grado alimenticio, pues básicamente no voy a tener problemas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta grasa multipropósito alimenticia es una grasa normal que utiliza el cliente para relubricar a través de graseras. ¿Listo? NTN también tiene rodamientos, en este caso, con este tipo de grasa. O puede tener un tipo de grasa, una grasa sólida, grado alimenticio, que en este caso, la normal hasta 60, la grado alimenticio hasta 80 grados de temperatura continua. ¿Listo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces montamos rodamientos con grasa sólida y no tenemos en cuenta la temperatura y la misma vaina, se dañan por temperatura. ¿Listo? Sí se ve la grasa sólida normal. ¿Listo? Así se ve. Entonces podemos tener dos opciones. ¿Listo? Llenado parcial, que es este de acá, o llenado total, que es este de acá. ¿Listo? Entonces lo que les dije anteriormente, las desventajas, las temperaturas. Y la disponibilidad también es una desventaja, pues que no se tienen todos los rodamientos, se producen con grados, con grasa sólida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los rígidos de bola sí es normal que se encuentren con grasa sólida, pero por ejemplo, esto es un rodamiento de rodillos esféricos a rótula y ya viene con grasa sólida. ¿Listo? Se puede pedir, pero es como producto especial. ¿Listo? Entonces, LP03 está de color amarillo hasta 80 grados. Hay una que se llama LP05, que es esta amarilla, tiene características especiales y nos aguanta hasta 120 grados centígrados. ¿Listo? Y si yo la quiero grado alimenticio, pues la voy a tener de color blanco, ¿listo? Así. Y esta me soporta hasta 80 grados en continuo o 100 en picos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta no es grado alimenticio, esta sí es grado alimenticio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ya algo de nomenclatura, listo. Entonces aquí nuevamente un rodamiento en acero inoxidable, listo. Cómo podría venir un inserto y cómo vendría el despesante en este caso. Esto es un rodamiento normal, listo. Acero en acero normal. Esto es un rodamiento en acero inoxidable. Entonces viene como fijo, generalmente viene una S o dos SS. Está en el steel. Esto significa esas dos S. Está en el steel. ¿Listo? O viene solamente una S dependiendo del tipo de, de rodamiento. Esto es un rodamiento para un inserto, viene SS. Cuando es un rodamiento rígido de bolas en acero inoxidable, solo trae una S como prefijo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí o todos claros? Todo claro. Ok, listo. Entonces, bueno, aquí nuevamente, aquí tenemos unas características generales de la grasa, que cuando es, digamos, algo que tiene que ver con los costos, ¿listo? Entonces, grasa sólida para máquinas de alimento. Entonces, muchas veces, ¿listo?
los rodamientos pueden venir con una grasa, no solamente grasa, digamos, sólida. Cuando un rodamiento viene con grasa sólida, ¿listo? Cuando un rodamiento viene así, no hay necesidad de aplicarle más lubricante. Esto para que lo tengan en cuenta. No hay necesidad de aplicarle más lubricante al rodamiento. El rodamiento ya viene libre de mantenimiento. Esto no se le aplica ningún lubricante adicional ni nada adicional. ¿Listo? Por eso estas chumaceras, estos insertos no vienen con agujeritos. No dicen D1. ¿Listo? Recuerden que el sufijo D1 son agujeros de relubricación. Esto no viene con ese tipo de agujeros porque pues no hay necesidad de aplicarle más grasa. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí hay una tabla de compatibilidades porque puede venir un rodamiento NTN normal con una grasa normal, grado alimenticio. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues aquí hay algunas características que pueden ser aplicadas. Por ejemplo, que puede aplicar una grasa normal, puedo aplicarle en un rodamiento estándar, es decir, un rodamiento normal en acero al carbono, pues puedo aplicarle una grasa grado alimenticio. ¿Listo? Si el rodamiento es en acero inoxidable, también puedo aplicarle esa grasa grado alimenticio. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que cuando son reengrasables los rodamientos, ¿listo? Pues tengo que verificar que, si, por ejemplo, el cliente tiene su propio lubricante, pues que el lubricante sea totalmente compatible con el lubricante que trae NTN de fábrica. Esto generalmente es así, ¿listo? Generalmente un lubricante NTN, por ejemplo, este lubricante L791, puede aplicarle otro lubricante grado alimenticio y no hay problema. Sin embargo, pues es mejor prevenir y hacer la comparación de fichas técnicas, pues para que no haya, digamos, cuando haya esa mezcla de lubricantes, pues no haya de pronto algún tema de reacción química entre los aditivos y pues se eliminen entre sí y básicamente al lubricar un rodamiento, pues le estén barrando al colocarle algo inadecuado. ¿Listo? Esto es un tipo de equipo que ustedes pueden encontrar de pronto aquí, algo así como un ejemplo. ¿Listo? Eh, Esto es un equipo, es un agitador, son equipos para panadería, ¿listo? Entonces, en este caso, lo que les decía, tiene un mínimo goteo de aceite, los rodamientos con grasa sólida. Esto es un rodamiento de grasa sólida, ¿listo? ¿Listo? Un rodamiento rígido de bolas con grasa sólida. Aquí, por ejemplo, esto es una tolva de alimentación para hacer ¿qué? Albóndigas o nuggets de pollo, ¿listo? Ojo, cuando se habla de panaderías, ¿listo? O, digamos, manejo de masas, no solamente se habla de, digamos, de como tal para hacer pan, ¿listo? Aquí hay varios equipos que se utilizan como unas masas, pues masas también a base de harinas, ¿listo? Para hacer digamos, hacer un alimento X, ¿listo? Entonces, aquí tenemos nuevamente, por ejemplo, aquí tenemos una tolva de alimentación, ¿listo? Aquí tenemos unos agitadores, esto internos acá, internamente, y aquí tenemos un buen ejemplo de por qué internamente ustedes ven que, digamos, estos agitadores no se ven, ¿sí? Estos tornillos sin fin aquí no se ven, ¿listo? Entonces, si ustedes abrieran estas puertas, aquí estarían los tornillos sin fin, ¿listo? Aquí tampoco por fuera se ven los rodamientos. Aquí está cerrado, no se ven los rodamientos. Sin embargo, internamente sí están los rodamientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo un rodamiento que sea relubricable, así sea de grasa sólida, así sea, perdón, de grasa normal? Pues que tengo que abrir esto y la opción, digamos, de tener un accidente, pues es muy alta. Entonces, aquí sería una buena opción colocar rodamientos libres de mantenimiento o rodamientos con grasa sólida. ¿Listo? Grado alimenticio. ¿Listo? Entonces, yo puedo colocar, decirle al cliente, mira, podemos aquí colocar rodamientos con grasa sólida, grado alimenticio, y usted se olvida de la relubricación de este tipo, de este equipo. ¿Listo? Se olvida la relubricación. Mucha gente, pues estos equipos generalmente cuando vienen a relubricarlos, pues están en funcionamiento. No falta el que ya empezó a abrir acá. ¿Listo? Esto es aquí hay bastante movimiento. ¿Listo? Y puede sufrir un accidente por atrapamiento acá fácilmente. ¿Listo? Entonces, para evitarse ese tipo de problemas, podemos ofrecer nuevamente rodamientos en acero inoxidable con grasa sólida, grado alimenticio. Esto para que lo tengan en cuenta en algún momento poderlos ofrecer a los usuarios finales. Aquí nuevamente, aquí tenemos diferentes opciones, ¿listo? De un equipo para hacer fideos, ¿listo? Entonces aquí tenemos unidades tensoras, chumacera. Por eso les decía que vean, un solo equipito pequeño yo puedo encontrar muchas chumaceras, muchos rodamientos, y esos son diferentes oportunidades. ¿Listo? Aquí tenemos agitación, corte, vapor, freído y secado, y finalmente empaque. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, aquí un ejemplo, podemos encontrar rodamientos rígidos de bolas entre ejes de 10 a 30 milímetros. ¿Listo? Con las bandas de corte, por acá. ¿Listo? Cantidad por línea, 68.
rodamientos de este tipo, ¿listo? En acero inoxidable con grasa sólida. Puedo encontrar rodamientos de rollos esféricos pues, de ejes de entre 35 y 70 milímetros, ¿listo? Que puedo ofrecerlos también con grasa sólida y que están en la parte de agitación. Pueden contar por línea hasta 60 rodamientos de esos, ¿listo? Chumaceras, entre ejes entre 25 y 65 milímetros, nuevamente con grasa sólida, bandas de corte, pueden contar hasta 132 chumaceras. Entonces, si ustedes suman acá, hacen una suma rápida, ¿listo? 132 más 60, esos son 192. 192, 260 rodamientos, ¿sí? Sí, 260 rodamientos aquí en un solo equipo, ¿sí? Que es una máquina para hacer fideos. ¿Listo? Entonces, vean la oportunidad que puede presentarse tan grande al momento de surtir un equipo de estos, al momento de hacerle mantenimiento preventivo, bueno, correctivo, a un equipo de estos, la cantidad de piezas que yo puedo estar suministrando. ¿Listo? No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en empresas de alimentos, ¿listo? Pero generalmente cuando una empresa de alimentos hace solicitudes muy grandes que se den cuenta en el mercado que no hay la disponibilidad de grandes cantidades de rodamientos en acero inoxidable, de chumas termoplásticas. Generalmente las cantidades son limitadas. ¿Por qué? Porque se venden muy rápido. ¿Listo? Cuando hace una intervención de un equipo muy grande, pues yo ya sé que voy a necesitar bastantes chumaceras o bastantes rodamientos especiales. Entonces, pues aquí hay muchos equipos, muchos fabricantes de alimentos. Ellos tratan de surtirse pues lo mejor que pueden. Muchas veces uno como en mantenimiento, pues si va a hacer un mantenimiento de una fábrica de fideos, ¿sí? Y por ejemplo encontró, bueno, rígidos de bolas a veces es lo más fácil de encontrar, ¿sí? Aunque eso no quiere decir que sea tan fácil, ¿no? Pero yo voy a encontrar, sí, necesito 138 maceras de diferentes tamaños, todas en acero inoxidable, todas termoplásticas. Muchas veces no encuentro ni la mitad de esto, ¿sí? Entonces lo que encuentre, lo cambio y lo demás, pues toca dejarlo ahí tratando de mantener lo que me alcance a durar al siguiente mantenimiento. ¿Listo? Entonces, por eso les comento que esta es una oportunidad pues bastante grande. ¿Listo? ¿Y quién se lleva todo este paquete? El que tenga el producto. ¿Listo? El que tenga el producto es el que se lleva todas las ganancias, digámoslo así. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Otra opción que tiene TN de pronto para protección contra la contaminación es un sistema que se llama triple sello. Entonces, estos rodamientos son rodamientos normales, ¿listo? Rodamientos en acero al carbono que vienen con una protección adicional. Entonces, si yo mirar acá, básicamente viene un labio de 3 sellos, ¿listo? La desventaja de esto es que por ser aquí 3 sellos, entonces aquí cuando esto está girando, cuando el aro interior aquí está girando, esto está girando acá, ¿listo? ¿Qué voy a encontrar? Que como hay mayor fricción, mayor área de contacto, pues que encuentro que la velocidad a las cuales puedo llegar son menores. ¿Listo? Entonces, esto es una muy buena protección cuando encuentro polvo o agua, ¿listo? No solamente en ambientes, en industria de alimentos y bebidas, ¿listo? Un rodamiento de estos puede ser, por ejemplo, usado en minería. ¿Listo? En minería es muy fácil que la contaminación, cualquier fino, entre aquí adentro. ¿Listo? Pueda penetrar acá la protección inicial del rodamiento y pueda entrar acá. Si eso pasa, pues el rodamiento se va a dañar rapidísimo. ¿Listo? Va a tener algo que se llama indentaciones. Indentaciones son como pepitas, ¿listo? O huequitos que yo voy a encontrar acá en las pistas de rodadura. Si entra polvo o cualquier tipo de elemento contaminante aquí. Entonces, si yo requiero mayor protección, pues puedo utilizar algo que se llama triple labio o rodamientos insertos con triple labio. ¿Listo? Se pueden utilizar. La desventaja es que hay que revisar o hay que mirar los cambios de velocidad. Si yo tengo un equipo que va a altas velocidades, lamentablemente este rodamiento ya no me serviría. Sin embargo, los equipos generalmente, esos equipos van a bajas velocidades. ¿Listo? Son bandas transportadoras y generalmente tampoco van a altas velocidades, sino van a bajas velocidades. ¿Listo? Eso se puede revisar, obviamente, con cada uno de los ingenieros de TNTN, pues revisar si cuando un cliente me diga, mira, es que yo tengo problemas de contaminación, podemos verificar eso, sí, ok, ¿cuál es la velocidad de su equipo? No, no hay ningún problema en velocidad, entonces podemos ofrecer estos rodamientos. Ahí en Panamá hay buena disponibilidad de ese tipo de insertos, ¿listo? No necesariamente necesito toda la chumacera completa, sino solamente cambiar el inserto ya puedo tener una protección básica contra la contaminación, ¿listo? Bueno, esto es un tipo de elemento, ¿listo? Que
es básicamente movimiento lineal. ¿Listo? Entonces, son tornillos recirculantes de bolas. No sé si algunos de ustedes los habrán escuchado. O ball screw. ¿Listo? Son ball screw. Entonces, tenemos un tornillito. ¿Listo? El tornillito viene, digamos, en acero. Y la tuerca es en PPS. ¿Listo? Entonces, el tornillo es en acero inoxidable. Entonces, aquí es un ejemplo. Esto es, por ejemplo, una freidora. ¿Listo? Una freidora automática. Entonces, por ejemplo, tenemos las papas, viene fríe, pero entonces eso tiene que tener un tiempo de proceso. Entonces, lo que hace el tornillo es en meter esto acá, digamos, el recipiente con las papas acá adentro y después de un tiempo sacarlo. ¿Listo? Entonces, las ventajas de estos tornillos es que pueden usarse, pues son de bajo peso, silenciosos, que pueden usarse bajo el agua o bajo el aceite, listo, el aceite caliente y no les pasa nada porque soportan altas temperaturas y alta resistencia al ataque químico. Entonces, en freidoras y vaporeras industriales. Entonces, recuerden, el tornillo es en acero inoxidable y el tornillito, este tornillo es el que está en la base. Digamos, eso se atornilla, digamos, aquí a la base. ¿Listo? Ese tornillo es en algo que se llama en PPS. El PPS es polisulfuro de fenileno. ¿Listo? Es un termoplástico que aguanta muy bien la temperatura. ¿Listo? Realmente en Colombia, pues pocos equipos he visto con eso, pero nuevamente, muchas veces los clientes, precisamente como hay pocos equipos, cuando tienen ese tipo de equipos, al momento de hacer la reposición de estas piezas, pues se encuentran muchos problemas porque casi nadie las tiene acá, o de hecho casi no las tiene pues para entrega inmediata. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese instante? Cuando yo encuentro un cliente que tiene este tipo de, digamos, de rodamientos especiales, ¿listo? Eso da pie para poder hacer negociaciones en las cuales uno puede traer esas piezas o puede decirle al cliente, sugerirle que tenga esas piezas en stock dentro de su almacén para de tal manera que cuando sufra una falla de algún equipo de esos, pues ya tenga la reposición. ¿Listo? Porque si ustedes van, si el cliente bueno, se maneja una filosofía de mantenimiento correctivo, es decir, se dañó hoy para cambiar hoy mismo, sale al mercado y eso no lo encuentra, lo puede buscar en todo el país y no los encuentra porque es que esto no es que rote todos los días, ¿listo? Entonces, esto se puede manejar de esa forma, ¿listo? Para que tengan en cuenta, son tornillos de resina, ¿listo? Nuevamente aquí también podemos tener rodamientos de resina, ¿listo? Entonces, no sé si alguna vez los han visto, ¿listo? Entonces, son rodamientos totalmente plásticos, ¿listo? Con materiales especiales. ¿Listo? Esto puede ser, por ejemplo, no solamente usado en equipos de alimentos y bebidas, por ejemplo, en equipos en los cuales yo tengo que hacer lavados, limpieza, en este caso, limpieza de equipos de limpieza de vidrios, ¿listo? O, por ejemplo, en equipos que utilicen, por ejemplo, eh, elementos metálicos y que requieran algún tipo de baño, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el cromo. ¿Listo? ¿El cromo qué es? El cromo es una pieza en acero que yo la inserto en un baño de cromo, ¿sí? Y el cromo se adhiere a la pieza y pues la pieza queda cromada. No solamente puede ser metálica, puede ser plástica. ¿Listo? Entonces, cuando yo utilizo esas tinas, pues en esas tinas tiene que haber movimiento, tienen que haber bandas transportadoras y es una buena, ahí se pueden utilizar. ¿Qué pasa? Que esos baños, el cromo o otros elementos químicos, por ejemplo aquí, pueden atacar a un rodamiento en acero normal. ¿Listo? Cuando yo coloco un rodamiento normalito, me puede durar días y ya está oxidado. En ese caso, el problema sí es la contaminación, no es la carga. Entonces, como el problema no es la carga, sino la contaminación, NTN puede ofrecer rodamientos en un material que se llama PIC. ¿Listo? PIC es un termoplástico que soporta alta temperatura, más o menos por ahí hasta 250, 260 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué encuentro? El rodamiento que es aro interior en PIC, es decir, plástico, aro exterior en plástico. Los elementos rodantes son en cerámica. ¿Listo? ¿Listo? Y la jaula también es plástica, ¿listo? Son rodamientos que son muy costosos, estos son costosos, y pues lo que hace esto es básicamente es una opción para evitar todo el tema de contaminación, ¿listo? Entonces, pues, son más livianos que un rodamiento de acero inoxidable, no requieren lubricación, listo, pueden usarse sin lubricación, y pues una buena solución para cuando en equipos, nuevamente, en equipos no solamente de alimentos y bebidas, en equipos en industrias en las cuales yo tengo que hacer baños o tengo que hacer algún tipo digamos, de lavado al producto final, esto puede entrar muy bien. ¿Listo?
acá también hay otra opción, ¿listo? Que es como si fueran bujes, ¿listo? Estos son bujes de resina. ¿Listo? Entonces, ustedes ven que esto parece mucho como si fuera un rodamiento de una chumacera, porque pueden ir en chumaceras. Pero en vez de llevar elementos rodantes, ¿listo? Lo que lleva es un buje, es una resina de flúor, ¿listo? Entonces, esto es una resina de flúor, ¿listo? Entonces, esto puede ir, tiene pues obviamente una gran resistencia al ataque químico, son libres de mantenimiento porque como es un buje, pues no necesita lubricante. Puede soportar grandes temperaturas y, por ejemplo, en equipos pueden ser equipos de fabricación de enlatados, hornos de esterilización y esto es una referencia de algún tipo de, digamos, de estos equipos, de estos bujes, ¿listo? No sé si es claro cuando me refiero a buje. No lleva elementos rodantes, sino lleva un buje que es un material, digamos así, el material de relleno entre el aro interior y el aro exterior es flúor. Esto es fricción. Esto, obviamente, como digamos, la fricción aquí es muy alta, las velocidades que puedo alcanzar son velocidades pequeñas. Entonces, sabían que NTN hace bujes de resina inoxidables, aro interior inoxidable, aro exterior inoxidable, y utiliza como elemento de fricción no bolas ni rodillos, sino flúor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. También tenemos aquí rodamientos axiales plásticos. Esto puede que en algún momento les lleguen a ustedes a solicitar, ¿listo? Rodamientos axiales plásticos, que en algún momento, pues NTN, si los llegan a requerir, NTN también los fabrica, ¿listo? Básicamente son rodamientos axiales que tienen una canastilla plástica, ¿listo? Nuevamente, aquí tenemos altas temperaturas, hasta 200 grados de temperatura, ¿listo? En comparación con los PPS, ¿listo? Y aquí tenemos una serie de rodamientos plásticos que podemos tener acá. Entonces, aquí los rodamientos plásticos son muy buenos cuando yo tengo nuevamente ataque químico. ¿Listo? Muchas veces el cliente dice, no, es que yo tengo un equipo que, no sé, mi producto tiene un ataque químico con ácido sulfúrico, hasta con, no sé, ozono. No sé si sepan, el ozono es un gas y también puede ser utilizado en algunos procesos industriales. ¿Listo? Entonces, en ese caso, NTN puede ofrecer diferentes tipos de opciones de rodamientos plásticos. ¿Listo? Puede ofrecer rodamientos plásticos con bolas en cerámica, puede ofrecer rodamientos plásticos que mire, esto por ejemplo es nylon, aro exterior nylon, canastilla de nylon y los elementos rodantes que son bolas en acero inoxidable. ¿Listo? Estos, por ejemplo, vienen de color negro porque son en poliamida. ¿Listo? Diferente del nylon. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy? Que de acuerdo, mire, aquí están los diferentes materiales de acuerdo al ataque químico que pueda estar recibiendo mi producto o mi elemento que estoy, digamos, pasando, ¿listo? Puedo tener o puedo ofrecer diferentes tipos de opciones de resistencia química. Cuando yo tengo ácido, por ejemplo, ácido sulfúrico un 35%, ¿listo? ¿Qué puedo encontrar? Que si utilizo un rodamiento normal, eso no aguanta un rodamiento normal, se oxida muy, muy, muy rápido. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que NTN tiene una gama realmente bastante buena de rodamientos plásticos para aplicaciones especiales. Obviamente, son aplicaciones especiales. Entonces, eso no es que esté de un día para otro. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar esos requerimientos que pueda tener el cliente. ¿Listo? Cuando ustedes van a un rodamiento plástico, pues ustedes pueden acercarse a un cliente y decirle, mire, podemos tenerle puede ser un ofrecimiento de de ese tipo de rodamientos, pero la idea es que ustedes convenzan o traten de convencer al cliente la importancia de que esos rodamientos no son de fácil de consecución y que el cliente se arriesga y pueda tener esos rodamientos en stock dentro de su bodega. ¿Listo? Con eso, ustedes también se evitan de tener de pronto traer esas piezas y resulta que se les quedan ahí un buen rato porque pues no son de alta rotación. Entonces, hacer un negocio previo para que el cliente tenga esos rodamientos dentro de su stock. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Aquí hay algunas de las referencias de los rodamientos de plásticos. ¿Listo? Estos son como algunas referencias. Generalmente son referencias pequeñas. ¿Listo? Son referencias pequeñas. Esto generalmente no viene para opciones muy, muy, muy grandes. ¿Listo? Y bueno, finalmente también, pronto por si encuentran algo de esto, en equipos, por ejemplo, que son embotelladoras, yo puedo encontrar algo que se llama
Entonces, BJ, juntas de velocidad constante. ¿Listo? Las juntas de velocidad constante básicamente son equipos que lo que hacen es eh, reemplazar acoples, acoples, ¿listo? Para que los tengan en cuenta. Entonces, esto, por ejemplo, es una junta de velocidad constante. La junta de velocidad constante, la ventaja es que yo puedo tener grandes desalineaciones y no me afecta el movimiento del producto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un lavador de botellas. Cuando vayan a una planta embotelladora, se van a dar cuenta que van a haber lavadores de botellas de vidrio, ¿no? Entonces, ¿quién le transmite el movimiento a esto? Juntas de velocidad constante. Mira, aquí tenemos dos juntas de velocidad constante. Entonces, como dije, las ventajas que yo puedo tener, esto puede tener grandes movimientos, grandes desplazamientos, y la junta de velocidad constante, pues se acopla a esos desplazamientos. ¿Listo? No hay necesidad que generalmente cuando yo tengo acoples entre ejes, pues tengo limitación en cuanto al tema de los ángulos máximos y mínimos, más bien, los ángulos máximos a los cuales yo puedo desalinear. ¿Listo? Entonces, lavadoras de botellas, yo puedo tener grandes desalineados juntas de velocidad constante. Máquinas para empacado y colocación de tapas, también puedo tener grandes desalineaciones y ahí también hay juntas de velocidad constante. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, algo que se llama un bicicouple. ¿Listo? Esto es un reemplazo de diferentes tipos de acoples que podemos encontrar en la industria. ¿Listo? Entonces, puedo reemplazar con esto acoples de cadena, acoples de engranajes, acoples de disco y acoples tipo llanta. ¿Listo? Entonces, no requiere centralizado, es decir, no requiere alineación. Esto es una ventaja importante ahí, que no requiere alineación. No requiere lubricación, como por ejemplo puede tener una acople de cadena que requiere que sea, que si viene con carcasa, pues que tenga aceite, ¿listo? Y absorben vibraciones. Entonces, por ejemplo, acá, ¿listo? Esto es una tabla comparativa, ¿listo? Una acople de cadena, por ejemplo, la desalineación máxima permisible es 1 grado. Aquí en desalineaciones el que mejor se comporta es una acople de engranajes, que generalmente me soporta hasta 1.5 grados. Una acople BCD-NTN admite hasta desalineaciones de 5 grados. ¿Listo? Los torques. Entonces, ustedes ven que aquí los que mejor pueden soportar torques de acuerdo al tipo de equipo son acoples de cadena y acoples de engranaje. Hasta 932 Newton metro. En la acople NTN está en esa misma gama, 932 Newton metro. ¿Listo? Entonces, aquí las distancias permisibles entre los ejes, es decir, la distancia, si yo voy a acoplar dos ejes enfrentados, pues tiene que haber una distancia máxima en la cual yo puedo agarrar esos dos ejes, ¿listo? Mira, cuando son acoples de cadenas, hasta 12 milímetros. La distancia cuando tengo dos ejes enfrentados. En acoples NTN, yo puedo encontrar diferencias hasta de 103 milímetros y puedo seguir utilizando un acople BC. ¿Listo? Entonces, nuevamente, mantenimiento, el tiempo requerido para la alineación de un acople, siempre eso es un tiempo hay que tener en cuenta porque no es que yo cambie un acople ya, porque pues hay que nuevamente alinear el equipo. En los acoples BCD-NTN no se requiere centrado ni lubricación. No hay necesidad de alinear los equipos porque el mismo acople es el que se encarga acá internamente de tener autoalineado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esto es un equipo también que se utiliza en equipos, digamos, de alimentos y bebidas, ¿listo? Que requieren de pronto protección adicional. ¿Listo? Bueno, es un alimentador de partes, pero esto pues un poco rota aquí en Latinoamérica. ¿Alguna pregunta hasta ahora o vamos claros? ¿Se me escucha? Sí, señor, ninguna pregunta. Ok, listo, mire, digamos, hasta aquí llega la presentación correspondiente al tema de alimentos y bebidas. ¿Listo? Nuevamente, pues digamos, desde el área de ingeniería NTN, pues estamos en toda la disponibilidad, pues para poderles suministrar cualquier tipo de información o acompañamiento para este tipo de productos. Ustedes se llaman algunos de manera general se mostró también pues que hay bastantes oportunidades comerciales en este tipo de segmento. ¿Listo? Hay unas buenas oportunidades comerciales y el cliente de pronto está acostumbrado a que solo se ofrece producto, digamos, de origen chino para cuando se dan rodamientos en acero inoxidable. ¿Listo? Cuando el cliente va a buscar, ¿qué pasa con el producto chino?
pues que ustedes saben que de pronto en cuanto a capacidades de carga y calidad, pues la es limitada, ¿listo? En NTN y con SNR también, pues podemos ofrecer las dos opciones. Podemos ofrecer elementos o producto que soporta la contaminación y con capacidades dinámicas más altas y obviamente con una calidad mucho más alta. ¿Qué pasa? Que muchas veces el cliente empieza a comparar, bueno, si yo quiero calidad, debo invertir mucho dinero. Entonces, muchas veces el cliente prefiere, o el cliente generalmente lo que busca es pagar, ¿listo? No tan alto, no 5 o 6 veces más, ¿listo? Pero el cliente sí sabe que un equipo en acero inoxidable puede ser hasta 2, 3 veces más, ¿listo? Hasta ahí puede pagar el cliente o está dispuesto a pagar el cliente manteniendo la más alta calidad posible. Y eso pues lo logramos afortunadamente con NTN, con los productos de NTN o de SNR. ¿Listo? Entonces, la idea nuevamente es reiterarles nuestro total apoyo desde el área de ingeniería, tanto con José en la costa o Luis en el área en Cali o en lo que es el centro, el eje cafetero, o yo desde aquí, desde el centro del país. ¿Listo? Igual, pues les vamos a estar pasando de pronto, como tal como lo comentó Luis, una información adicional con respecto a este tema. Y pues ahí está todo, estamos pues abiertos a recibir cualquier requerimiento que puedan tener en este tema que es pues bastante demandado en algún momento. ¿Listo? Si no tienen ninguna pregunta adicional, pues hasta aquí, digamos, vamos con el tema del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Ok, señores, pues listo, que tengan un resto de fin de semana, que descansen y que ya ahorita se viene el último, ya empezó prácticamente hace una semana el último trimestre del año y pues aquí es donde se vienen, desde el punto de vista industrial, pues varios mantenimientos, varias empresas empiezan a manejar, a programar mantenimientos, entonces pilas ahí que pueden venir buenas oportunidades. ¿Listo? Un feliz día para todos. Gracias, John. Feliz día. Ok, listo. Estén muy bien, hasta Hasta luego. luego, ingeniero Luis. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Gracias, hasta luego.